El cine de terror se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgustos, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna o celestial, a menudo de origen criminal o sobrenatural. Los amantes de este género de seguro han visto más de una vez las películas que mencionaremos aquí, pero lo que quizás no saben es lo siniestro que ha habido detrás de cada una de esas películas en la vida real. Te presentamos las 5 películas más terroríficas en vida real que en la misma ciencia ficción. Número 5. El Exorcista, de 1973. Muertes y situaciones paranormales en la película que aterrorizó a varias generaciones. Sombras extrañas, muertes sorpresivas, un director excéntrico y un incendio descontrolado rodearon la filmación del film de terror más famoso de todos los tiempos. El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972. Apenas comenzó se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras furtivas. Friedkin y Blatty intentaban tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban sugestionados, pero empezaban los rumores que la película estaba maldita. Es que apenas unos días antes de iniciar la filmación se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron 3 operarios. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. El incendio aplazó el inicio de la filmación 6 semanas. Parecía que el mal momento quedaba atrás, pero el segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días. Su abuelo había muerto. Los personajes encarnados por Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, que en la película morían, en la vida real no llegaron al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse en su moto. La muerte seguiría persiguiéndolos aún mucho tiempo después. En 1979, el actor Paul Button, que tenía una pequeña aparición en la cinta, fue condenado por asesinar a un crítico de cine y fue sospechoso de otros 6 crímenes. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso voz al demonio que poseía a Reading, mató a su esposa, a sus hijos y se suicidó. Número 4. El bebé de Rosemary, 1968. Un año después de su presentación, el productor William Castle comenzó a ser amenazado por correo por el tono del film. Al poco tiempo, padeció una grave enfermedad en los riñones. Cuenta que durante el tratamiento, en los momentos de profundo dolor, solía gritar. Por su parte, Komeda, el musicalizador, no volvió a trabajar con Polanski, ya que también en 1969 cayó en un barranco de Los Ángeles, California, y sufrió hematomas que lo llevarían a la muerte a los pocos meses. Pero sin dudas, la historia más oscura de la maldición es la que involucra a Polanski, el asesino de su esposa Sharon Tate, quien tenía 8 meses de embarazo, el 8 de agosto de 1969, cuando la familia, como se conoció al grupo de criminales sectarios liderado por Charles Manson, la apuñaló en 16 oportunidades, en un oscuro episodio en el que también mataron al grupo de amigos que se encontraban con ella aquella tarde, mientras Polanski estaba de viajes por Londres. Número 3. Poltergeist, 1982. Para empezar, 4 de los actores principales de la trilogía murieron en un periodo de 6 años, tras el estreno de la película original, lo que llevó a muchos a creer que todo lo que rodeaba la producción tuvo una maldición. Esto dio lugar a otros mitos sobre lo que podría haber ocurrido durante el rodaje, sobre todo por las cosas extrañas que sucedieron. La actriz Dominique Dunne, una de las protagonistas, tenía 22 años cuando trabajó en la película. Interpretó a Dana Freeling, hermana mayor, en la primera parte de la trilogía. Dunne murió apenas unos meses después del estreno de la película original. En la noche del 30 de octubre de 1982, la actriz fue brutalmente estrangulada por su exnovio. El asesino, identificado como John Sweeney, se presentó en su casa de West Hollywood con la esperanza de reparar su relación y volver a vivir con ella. Se produjo una fuerte discusión en la entrada de la casa de Dunne. Allí tuvo lugar el crimen. Cuando llegó la policía, Sweeney confesó el asesinato. En ese momento,
Dunne aún estaba vivo. El 4 de noviembre de 1982, apenas 3 semanas antes de lo que habría sido su cumpleaños número 23, se le declaró muerta. El trágico final de Julian Beck, el actor que interpretó al reverendo Henry Kane en la primera parte, tampoco terminó bien. El líder de la secta, demacrado y con aspecto del siglo XIX, que se pasa la mayor parte del Poltergeist intentando infiltrarse en la residencia de los Freeling y secuestrar a Carol Ann, tuvo un final angustioso. Beck no llegó a ver el debut en cines de Poltergeist 2, ya que falleció el 14 de septiembre de 1985 durante el periodo de postproducción de la película y 8 meses antes de su estreno. A diferencia del asesinato de Dominic Dunne, Beck falleció tras una larga batalla contra el cáncer del estómago. Beck se estaba muriendo de cáncer de estómago durante la producción y todo el equipo era consciente de su diagnóstico. Algunos creen que incluso influyó en su escalofriante actuación final. Will Sampson, el chamán de Poltergeist 2, falleció debido a un fallo renal postoperatorio tras un trasplante de corazón y pulmones. De nuevo, se trata de otra muerte de un miembro del reparto que se produjo extrañamente poco después del estreno de la película. La muerte más conocida que provocó y alimenta el fuego de la maldición del Poltergeist hasta el día de hoy fue la impactante pérdida de Heather O'Rourke, que interpretaba a Carol Ann, el rostro joven y angelical de toda la franquicia. Durante la producción de Poltergeist 3 en 1987, O'Rourke estaba en tratamiento por la enfermedad de Crohn, que resultaría ser un diagnóstico erróneo. En enero de 1988, O'Rourke enfermó gravemente y su salud empezó a deteriorarse de forma alarmante. El 1 de febrero de ese año, fue trasladada al hospital donde finalmente murió debido a un shock séptico causado por una obstrucción intestinal no detectada. En total, murieron 4 personajes en las 3 partes. Número 2. The Omen, 1976. En junio de 1975, apenas 2 meses después, antes de que comenzase la filmación, el hijo de Gregory Peck se suicidó, disparándose en la cabeza. El actor se dirigió al rodaje de Londres ese septiembre con un estado de ánimo sombrío, que no mejoró cuando su avión fue alcanzado por un rayo mientras sobrevolaban el Atlántico. Unas semanas más tarde, el productor ejecutivo Max Neufeld también volaba desde Los Ángeles a Londres cuando cayó otro rayo. El hotel en el que Neufeld y su esposa se alojaban en Londres fue bombardeado. Lo mismo sucedió en el restaurante donde esperaban a los ejecutivos y los actores, incluido Peck, para la cena del 12 de noviembre. Un avión que fue contratado para la filmación aérea cambió de cliente en el último minuto y se estrelló al despegar, matando a todos a bordo. También un domador de tigres que ayudó en el rodaje de la película para informar al reparto y al personal sobre los procedimientos correctos en la manipulación de los animales fue tocado por la maldición. 2 semanas después del rodaje tuvo que ser sacado del recinto de los leones para evitar que se lo comieran vivo. Un hombre y una mujer viajaban a una gran velocidad y se dirigían a un inevitable choque frontal, a causa del cual uno va a morir y dejando una imagen inolvidable grabada en la mente de otro. El viernes 13 de 1976, John Richardson, el diseñador de la película, y su mujer Liz Moore, su asistente, en unos instantes chocan y ella muere. Tuvieron un accidente. Richardson sobreviviría para contar. Junto a la carretera holandesa donde pasó la tragedia había una señal. On Main, 66,6 kilómetros. Número 1. Atuk, 1963. El guión de Atuk ha circulado por Hollywood durante 60 años, pero ya nadie quiere rodarlo. La muerte de 4 actores que iban a protagonizarlo le ha otorgado la categoría de maldito. John Belushi fue el primero que lo leyó en el año 1982 y poco después de hacerlo murió por una sobredosis de heroína y cocaína. Por esta razón, tampoco pudo hacer la película Cazafantasma, que había sido escrita pensando en él como protagonista, siendo sustituido por Bill Murray. Después de la trágica muerte del proyecto quedó parado hasta el año 1987, cuando Sam Kinison aceptó ser el protagonista. Luego de firmar el contrato y rodar una escena, el actor se arrepintió y abandonó el proyecto. En 1992, su coche fue arrollado por un conductor borracho. 2 años más tarde, la copia del guión se le envió a John Candy. Este murió de un ataque al corazón el día antes del 9º aniversario de la muerte de Belushi. Junto a su cadáver, parece ser que se encontró el guión de Atuk abierto como si lo hubiera estado leyendo cuando sufrió el ataque. En el año 1994 se produjo la muerte de Michael O'Donoghue, que era amigo de Belushi y Kinison, y que de hecho
fue quien les pasó el guión luego de revisarlo y hacer algunas modificaciones. Después de sufrir unas terribles migrañas durante años, O'Donoghue murió de una hemorragia cerebral. En 1997, la víctima fue Chris Farley, que era un fan de Belushi y quería continuar su legado. Pocos días antes de firmar el papel para Atuk, murió de sobredosis. Poco tiempo después murió Phil Hartman, a quien le había enviado una copia del guión para tratar de convencerle de que hiciera el papel secundario. Hartman fue asesinado por su mujer después de amenazarla con abandonarla debido a sus problemas con las drogas. Ella, al ser rodeada por la policía, se suicidó.